Bueno, continuamos con las cosmovisiones. Después de haber visto las cosmovisiones antiguas, nos vamos a colocar en estas que han revolucionado nuestra vida en apenas hace un siglo. Uno piensa la validez que tuvieron las otras teorías a lo largo del tiempo y de repente nos vamos a encontrar con unas cosmovisiones que son espectaculares y que tienen que ver con el descubrimiento del mundo del átomo. El átomo empieza a poner en duda las leyes de Newton porque no cumplían con las leyes de Newton. Imaginen ustedes el protón, el neutrón, el electrón a velocidades casi cercanas a las de la luz. Y entonces esta física de los grandes, de las grandes masas, la Tierra, nosotros mismos, etcétera, que cumplían con las leyes de Newton, en el mundo del átomo no cumplen. Entonces van a surgir nuevas teorías para poder explicar el átomo y explicar las partículas elementales y tratar de meternos en ese mundo de la física atómica. Y empiezan cosmovisiones nuevas, absolutamente nuevas. El que más conocemos de todos los científicos, porque podemos decir que es el primer generador de una gran revolución en el mundo de la ciencia, es Albert Einstein, que ustedes lo conocen, pero no menos importante va a ser Max Planck, que lo tienen aquí. También es Rödinger, un nombre bastante difícil, son todos nombres muy complejos. Heisenberg, también otro científico muy importante en lo que va a ser la teoría del indeterminismo. Y el último, Prigogine, ya tenemos foto a color de él, fíjense, porque es bastante más actual. Ellos son los que han generado una cosmovisión nueva, postmecanicista, y en esto algo que les quiero decir y señalar que es importante es que tenemos que ver esto como una continuidad, es decir, Einstein permitió el desarrollo de Planck y así cada uno fue permitiendo el desarrollo de los demás, de tal manera que podemos decir que si bien cada uno aporta al otro algo a la primera teoría. Bueno, y el que comienza con todo va a ser la teoría de la relatividad. En 1905, fíjense, Einstein va a publicar lo que es la teoría especial de la relatividad, que es aplicada, digamos, al mundo atómico y subatómico, y después va a generar va a desarrollar, perdón, la teoría general de la relatividad, donde abarca todo el universo. Lo cierto, donde se va, digamos, el punto de partida de la teoría de la relatividad, es que todos los fenómenos dependen del punto de vista del observador. Aquí va a dirimir Einstein con esta simple frase un problema que se generó a lo largo de muchos siglos y que terminó en muchos autores como Galileo, como Giordano Bruno en la hoguera o como Campanella en la hoguera, digamos, que tenía que ver con qué era qué era el centro del universo, del mundo, como ellos le llamaban. ¿Era el Sol o la Tierra? Y bueno, Einstein dice, y va a depender del punto de vista del observador. Es decir, que todos aquellos que pensaron que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra era lo que estaban observando. O sea, se ponían como un observador en la Tierra. Y aquellos que decían que el Sol era el centro del universo, y bueno, se ponían como un observador en el Sol. Entonces, ¿quién tenía razón? Y los dos tenían razón, porque en definitiva depende del punto de vista del observador y por eso él dice esto de la relatividad, es decir, la relatividad al observador que está realizando el fenómeno. Aquí aparece algo nuevo en la ciencia porque el observador empieza a ser importante. Antes no, la objetividad, la pura objetividad era justamente que no tenía que ver con el que estaba estudiando el fenómeno o con el que estaba en el centro del fenómeno, sino que la ciencia parecía ser aséptica en este sentido. Einstein no, mete a lo subjetivo porque toda la ciencia, todo el desarrollo científico va a depender de el posicionamiento que yo tomo para poder explicar el resto de los fenómenos, ¿no es cierto? Esto es muy interesante porque lo único que pasa a ser constante en el universo de Einstein es la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. El resto es todo variable, aún el tiempo y el espacio. Por eso esta teoría da pie, digamos, a todo el desarrollo de la ciencia ficción con los viajes en el tiempo, con el poder volver el tiempo atrás, con que
dos gemelos, uno envejece más rápido que el otro. Bueno, todo esto tiene que ver con la teoría de la relatividad. Pero esto es importante, miren, cómo ve el mundo la niña que está en el columpio y cómo ve el mundo el gato que está mirando a la niña que está en el columpio. Fíjense que hay movimientos distintos. A la niña que está en el columpio le parecería a lo mejor que se mueve la tierra, y al gato que está en la tierra le parecería que se mueve el columpio, pero porque depende del punto de vista del observador. Lo mismo, él va a poner el ejemplo del tren, ¿no es cierto? En el tren hay un observador mirando y es el tren el que pasa, mientras que el que va en el tren le parece que es el observador el que pasa, ¿no es cierto? Lo mismo la medida de la velocidad o la medida de los movimientos de alguien que está en el tren. Estos gráficos están muy buenos porque nos hacen ver justamente cómo depende el análisis de un mismo movimiento del punto de vista del observador, ¿no es cierto? No es lo mismo cómo voy a considerar el movimiento del tren estando como observador fuera del tren, a cómo voy a considerar el movimiento del tren estando dentro del tren. Esto es lo mismo, piensen ustedes, nosotros pensamos que estamos quietos en este momento y sin embargo la Tierra está moviéndose alrededor del Sol y sobre sí misma a una velocidad importante. Sin embargo nosotros que estamos en la Tierra, que es un vehículo en movimiento, nos parece que estamos absolutamente quietos, en reposo. Entonces estamos en reposo, nos estamos moviendo y esto depende del punto de vista del observador. Alguien en la estación espacial, supónganse que está mirando la Tierra en este momento, nos ve girando y nos podría decir, vos pensás que está en reposo, está girando y está girando a mucha velocidad. Bueno, esto llevado a lo social es sumamente importante porque la teoría de la relatividad nos baja de la soberbia de la ciencia, ¿no es cierto? Entonces por eso vieron que ustedes ahora, cuando uno hace un desarrollo de cualquier teoría, se ubica justamente en lo que se denomina un marco teórico, es decir, ¿qué es un marco teórico? Y es esto, el punto de vista del observador. A mí en este sentido me encanta ese cuento de depende, a veces lo encuentran como los cuatro sabios, como los seis sabios, de este emperador que manda a ver qué era esto del elefante, y vienen todos los sabios diciendo que el elefante eran todos ciegos, y entonces dan una descripción del elefante absolutamente distinta, porque uno tocó la trompa, entonces describe el elefante como si fuera la trompa, otro tocó las orejas y describe como que todo el elefante fuera la oreja, otro va a tocar la panza del elefante y otro va a tocar los pies. Bueno, en el de los seis aparece que tocan la cola. Entonces, claro, el sabio cuando, el emperador cuando escucha a los sabios dice, tanto, ¿qué pasó con ellos? No puede ser. Entonces determina que el elefante generaba metamorfosis y entonces se mostraba de diferente manera a los sabios. En definitiva, ven, esto depende del punto de vista en el que me estoy ubicando y tengo que tener esta capacidad de pensar de que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando, en definitiva depende de un punto de vista y me estoy posicionando en un punto de vista y está bueno también tomar conciencia uno desde qué posición emprende un estudio, emprende una investigación o explica una teoría, etcétera. Esto es más que importante, ¿no? Bueno, la teoría de la relatividad nos va a llevar a un desarrollo también posterior que es muy importante, que es la física la física cuántica y la indeterminación o el principio de indeterminación. Son todos estudios de escala atómica, también aquí lo tienen a Bohr y a Planck explicando en una foto que le toman en un descanso en la universidad. Lo cierto es que cuando empiezan a estudiar el átomo se dan cuenta que se puede estudiar de dos maneras, o considerarlo como energía o considerarlo como partículas. El tema es que si lo considero como energía, no lo puedo considerar como partícula, y si lo considero como partícula, no lo puedo considerar como energía, y esto da desarrollo a otra física diferente a la de la relatividad, porque la teoría de la relatividad se basa mucho en la energía, mientras que esta otra se basa mucho en la física de partículas o la física cuántica. Bueno, lo cierto es que de aquí va a surgir un principio muy, muy importante
que es lo que se denomina el principio de incertidumbre o el principio de indeterminación. Para que ustedes lo vean, es muy sencillo. En definitiva, si uno analiza el átomo, supónganse que yo quiero ver el átomo, digamos, tengo un microscopio espectacular, trato de ver el átomo y le saco una foto al átomo en un momento determinado. Entonces yo digo, ¿puedo determinar la posición del electrón en ese momento determinado? Y podría decir, sí, mira, está ahí el electrón. Bueno, lo que va a decir Heisenberg, y con esto del principio de incertidumbre, es que yo no puedo determinar la posición exacta del electrón, sino lo que puedo determinar es una posibilidad de dónde esté el electrón. Es decir, yo sé que el electrón puede estar en esta nube en ese momento determinado, pero dónde, en qué momento exacto, no lo puedo determinar. Ese es el principio de lo que se llama la indeterminación, y que esto va a añadirle a la relatividad, digamos, esto de no poder determinar específicamente dónde se encuentra algo, y peor aún, cuando yo estudio un átomo, tengo que, imagínense, estamos hablando de cosas que se ven con microscopios electrónicos o a veces con sofisticados aparatos que desarrollo una teoría para poder hacer la observación. Entonces, cuando yo realizo la observación, modifico la realidad. Entonces, al modificar la realidad, no estoy viendo el átomo tal como es, sino estoy viendo un átomo modificado por mi propia observación. Esto es muy complejo. Entonces, es lo mismo que cuando ustedes van a dar una clase y viene la asesora pedagógica o el directivo a observarlos, a dar la clase. Y evidentemente esa observación que viene a hacer el directivo hace que mi clase se modifique, que a lo mejor no fuera la clase tal como yo la iba a hacer si no estuviese la presencia del directivo o del director. Esto genera una incertidumbre, es decir, lo que el director está viendo es la clase pensada porque él está presente o es la clase que yo doy habitualmente. ¿Se dan cuenta? Hay una modificación que ahí se ve totalmente a ciencia cierta, ¿no es cierto? Bueno, y de aquí va a surgir lo que se llama la teoría del caos. Esta teoría está genial, ustedes la han visto también en películas. Hay una película que se llama El efecto mariposa y que tiene que ver con esta teoría del caos, que directamente rompe con el mecanismo del reloj, que va a suceder todo en un momento determinado, y introduce una nueva formulación matemática cuya gráfica es así como la ven ustedes aquí, y por eso se llama el efecto mariposa, porque la gráfica que da esta teoría es como si fuera una mariposa. ¿Qué dice esta teoría? Algo muy sencillo, que si ustedes modifican algo muy pequeño en un acontecimiento, el acontecimiento se va a dar de manera diferente. Ellos, miren cómo surge la teoría, están haciendo un cálculo matemático y el número del dato que tienen que introducir tenía 6 decimales. Como eran muchos decimales, dice, bueno, pongamos menos, pongamos 3 decimales, porque con 6 decimales es una locura. Entonces ponen 3 decimales y hacen el cálculo. Resulta, esto en computadoras, las primeras computadoras que eran viejas, a válvula, estamos hablando de los años 50, 60, resulta que cuando introducen el primer dato con 3 decimales, el dato final es totalmente diferente al dato inicial cuando tiene todos los decimales juntos. Entonces, una pequeña modificación en el inicio hace que el resultado sea totalmente diferente. Entonces, esto nos pasa en la vida. Una decisión que nosotros tomamos que hubiese sido diferente, quizá hubiera modificado absolutamente la vida. Es decir, supónganse, si yo en vez de dedicarme al estudio, yo empecé estudiando ingeniería, y en un momento dije, bueno, no me gusta la ingeniería, voy a estudiar otra cosa. Si yo no hubiese hecho esa modificación, ustedes hoy no me tendrían de profesor. Bueno, estarían celebrando y tendrían otro docente seguramente mucho mejor. Pero se dan cuenta, una pequeña modificación en un momento, a lo mejor en ese momento, parecería no tener consecuencias, pero en el tiempo, desarrollando el tiempo, tiene un montonazo de consecuencias, ¿no? Y en eso me gustó mucho esto que encontré y se los pongo, ¿no?
por culpa de un clavo se pierde la herradura. Supónganse que el clavo no se hubiese salido del caballo, de la herradura del caballo, entonces el caballo no perdía la herradura, pero se perdió la herradura. Por culpa de la herradura, el caballo se asusta y se pierde el jinete. Por culpa del jinete que se cae, se pierde el mensaje que tenía que llegar. Como el mensaje no llegó, se perdió la batalla, y como la batalla se perdió el reinado. Y uno dice, ¿por qué se perdió el reinado? Y porque se le perdió el clavo de la herradura. Fíjense, este es el efecto mariposa. Un hecho insignificante termina generando un hecho mucho más grande o mucho mayor. Esto es lo que se denomina la teoría del caos. Y algo que también es importante de la teoría del caos, y que me parece importante que lo destaquemos en nosotros, es que lo caótico, o este caos inicial, genera orden. Fíjense, por eso les traje este gráfico que está acá, ¿no es cierto? Si nosotros viésemos a esta niña a nivel subatómico, veríamos ese átomo, que es un gran caos, es un gran desorden. ¿Dónde está el electrón? Esto que decíamos al principio de incertidumbre, ¿no? No puedo determinar la posición del electrón, no puedo determinar un montón de cosas que no puedo determinar. Sin embargo, todo ese caos subatómico inicial va generando estructuras ordenadas, que generan un organismo que uno ve con cierta estructura, con cierto orden, de mucha belleza, podríamos decir. Entonces esto es para pensar cómo en el fondo del orden existe un mundo que está totalmente caótico, y el mismo orden puede generar un pequeño caos y desarrollar un cambio de estructura absoluto. Pensemos la vida de esta manera, ¿no? A veces una noticia te cambia el día, o una noticia te cambia la vida, o te cambia todo un momento, y que tiene que ver con una pequeña estructura, si ustedes quieren, desordenada, inicial. Bueno, estas son, como ustedes ven, cosmovisiones absolutamente modernas, y que tienen que ver con del pensamiento nuestro, están dentro de lo que nos rodea. Bueno, y estas cosmovisiones tienen como tres miradas de la realidad, ¿no es cierto? Una cosmovisión, la realidad está ahí. Esto en filosofía es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Está ahí, la realidad está ahí. Esto es lo real. Ahora, ¿cómo interpreto esta realidad dentro de una cosmovisión? Bueno, las cosmovisiones van a decir que expresan adecuadamente la realidad. Esto lo va a decir el realismo, ¿no es cierto? Es absolutamente adecuado lo que yo estoy viendo, lo que estoy pensando. El positivismo va a decir que no, que directamente la ciencia lo que se preocupa es de describir los fenómenos, y no podemos ver la realidad en sí misma. Y el instrumentalismo va a decir que el alcance de una cosmovisión o de una teoría científica es simplemente una utilidad cercana, es decir, bueno, me resulta útil para otra cosa, y por eso desarrollo una, una teoría científica. Bueno, entonces, fíjense si vamos, digamos, hemos tenido una clase interesante con esto de las cosmovisiones, porque hemos pasado por la física moderna, por la relatividad, por lo cuántico, por lo mágico naturalista, las cosmovisiones que han venido luego del mecanicismo, ¿no es cierto? Fíjense, desarrollamos así en un pantallazo todas las cosmovisiones que hemos visto, y esto nos sirve para ver que están todas vigentes, ¿no es cierto? No hay ninguna cosmovisión que no esté vigente. Cada cosmovisión, por supuesto, hoy todas las posmecanicistas son las que están en boga con estos científicos que hemos visto, pero están todas de alguna manera presentes en la sociedad que nos rodea, y están presentes también en la escuela. La escuela guarda resabios de cada una de estas cosmovisiones. Piensen ustedes todo el aparato mecánico que tiene la escuela, de horarios, de tiempos, de espacio, que responde a una visión absolutamente mecanicista, y la creatividad en la escuela que tiene que ver con las visiones modernas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué actividad vamos a hacer? Me interesa mucho que acá hagamos
una actividad importante que es, quiero que ustedes piensen su cosmovisión, es decir, cómo ven el mundo ustedes. Por eso esta es la visión de ustedes acerca del universo, cómo lo ven, de todo esto que hemos hablado, de todo esto que hemos dicho, qué es lo que ustedes les asumen como propio, con argumentación, es decir, fundamentenlo, no así a la Bartola, como es mi opinión, como si yo estuviera en un café y digo, bueno, para mí el mundo es así y no tiene ningún fundamento. No. A ver, ¿cuál es la cosmovisión? Piensen ustedes. ¿En qué cosmovisión se mueven habitualmente? Uno se mueve en una cosmovisión del universo, del mundo, aunque no la haya hecho consciente. Entonces traten de pensar esto. ¿Cuál es la cosmovisión en la que ustedes se mueven? Y esto les voy a pedir que me lo hagan en un pequeño video, como hemos hecho en otras ocasiones, para poder mirarnos, para poder vernos y para poder expresar qué es lo que uno piensa. Vieron que esto es importante, la expresión y además ustedes van a ser docentes y es importante la comunicación oral como la que estamos teniendo ahora en clase. Quiero escucharlos en esto, pero además argumentando filosóficamente algo que ustedes piensan. Así que bueno, espero las devoluciones y ha sido un gusto estar en esta clase.